Bueno, estamos en nuestra sección Visión Minera hoy día, Pato, con un tema súper interesante para abordar desde el punto de vista como de la consultoría y la asesoría minera. Así es, nos acompaña Gustavo Sánchez, gerente de proyectos senior de Auris Consulting. ¿Cómo está, Gustavo? Hola, Gustavo, Hola, ¿qué ¿cómo tal? estás? Buen día. Muchas gracias por la invitación, un gusto saludarle. Gracias por estar Oye, acá. Gustavo, en esta sección nosotros queremos hablar de minería en general, y de todos de todas las cosas que se hacen en la minería. Y ustedes se dedican a ayudar, a asesorar empresas en cómo mejorar la productividad, ¿verdad? Quería partir preguntándote cómo se mide la productividad minera. ¿Es como cuánto mineral sacas por tonelada? ¿Esa es la métrica que se usa? ¿Cuánto mineral sacamos por tonelada? Pero eso en cuanto al numerador de la ecuación, en el fondo, ¿sí? Eso dividido por la cantidad de recursos que nosotros utilizamos para poder lograr ese resultado, en el fondo. La idea es poder maximizar ese output con la menor cantidad de recursos posible, digamos. Ya. Y porque uno, si no sabe mucho, puede pensar de que la manera de extraer cobre, oro, plata, litio, es la misma en dos minas diferentes. Y evidentemente no es así. Pero cuéntanos, ayúdanos a educar un poquito a la gente. Sí. ¿Cómo lo hace distinto dos empresas que tienen yacimientos distintos? Evidentemente no es así y depende de muchas condiciones. O sea, hay condiciones operacionales en las distintas faenas que son muy distintas unas de otras, ¿sí? Sí. Hay métodos de explotación que son diferentes. Por ejemplo, minería subterránea, minería a rajo, digamos, Claro. ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, las condiciones operacionales, los activos de producción, los ciclos de transporte de mineral son distintos y desde ahí, en el fondo, que surgen distintos tipos de capacidades y competencias que las personas que operan esos procesos tienen que tener, que son distintos unos a otros, digamos. ¿Sí? Sí. ¿Y ahí qué es lo que puede cambiar en una organización, en una compañía, que haga la diferencia justamente en la operación minera competitiva? Sí, mira, la productividad laboral es una palanca clave y relevante de la competitividad de una faena minera. Antes te hago un pequeño contexto. Sí. Antes era, en el fondo, la principal variable con la que una compañía minera medía su desempeño era el cumplimiento de los planes de producción. Claro. Y con el cumplimiento estábamos todos felices, digamos, ¿sí? Siendo que es una tarea titánica cumplir, pero cumplimiento y bien, digamos. Perfecto. Y eso es porque las leyes lo permitían, porque las operaciones, los rajos mineros no estaban tan desarrollados, tan profundos como ahora. Ahora, las condiciones de producción en las faenas mineras han cambiado, digamos, ¿sí? Las leyes ya no son las mismas de antes, las leyes son menores, los rajos se han ido profundizando, se han ido agrandando. Esto quiere decir que los tiempos de desplazamiento de mineral son mayores, los ciclos de operación son mayores, o sea, en términos simples, las distancias que tienen que recorrer los camiones son ¿Y en todas las mayores. compañías pasa lo mismo? En prácticamente todas, o sea, en el fondo es natural el desarrollo del rajo, se va profundizando. Es más, hay algunas faenas que ya los niveles de profundización de los rajos es tal que están migrando a minería subterránea, o sea, están cambiando los métodos de explotación. Pasa finalmente por la gestión, la organización, lo que pasa más arriba, por así decirlo. Efectivamente, entonces, dada esa condición, como yo te decía, ya no basta solo con cumplir los planes de producción, dado que las distancias son más largas, los ciclos son más largos, los métodos de explotación son más complejos, los costos operacionales han aumentado. Entonces ya no basta solo con cumplir, sino que el cómo cumplo. Claro. ¿Sí? Entonces, desde ahí aparecen variables relevantes como la productividad laboral y otras condiciones relevantes que las empresas mineras antes las gestionaban, pero no tanto, sino que con más foco en cumplir. Ahora es sí o sí las tenemos que gestionar, digamos. Cuando hablas de productividad laboral, ¿quiere decir cómo optimizar la dotación de personas en los turnos? No necesariamente. Puede ser, digamos, sí, pero ahí yo no quiero poner un mensaje alarmante de que las compañías mineras en el fondo están tratando de hacer más con menos, digamos. Tú puedes seguir en el fondo con las mismas dotaciones haciendo cosas nuevas, por ejemplo, ¿sí? Implementando nuevas tecnologías, digamos, desarrollando de distintas maneras los procesos, digamos, implementando nuevas tecnologías digitales, etcétera, capacitando a las personas para sumar tecnologías digitales que hoy día están disponibles, inteligencia artificial, lo que sea, para hacer las cosas de una manera distinta, digamos, ¿sí? Eso es una variable también bien importante. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de cómo se usa la tecnología en una faena típica? Sí, hoy día hay un ejemplo súper claro, por ejemplo, que impactan directamente en productividad.
ya no todos los activos minas se operan, por ejemplo, con un operador in situ, digamos. ¿Sí? Se está avanzando a operación con equipos de telecomando, que yo puedo operar más equipos a distancia, camiones autónomos en la mina. Hay otras mineras que están implementando otro tipo de dispositivos que no necesariamente apuntan a hacer más o menos con más o menos gente, sino que en aumentar los tiempos de desplazamiento de mineral, como son sistemas de trolleys en algunas compañías que se están operando, que eso ya se hicieron los pilotos desde hace un mes aproximadamente en algunas compañías. Entonces hay un montón de formas de mejorar la productividad, de disminuir los tiempos de transporte Claro. en pos de las ¿Y los tecnologías que problemas ya de están productividad disponibles. en la industria minera son los mismos de las otras industrias? En general sí, digamos. ¿En qué se diferencian? En general sí, pero se diferencian en que hoy día en minería como estos paradigmas de cumplimiento de producción ahora están cambiando. Hay mucha gestión del cambio que hacer en función con eso, digamos. Ajá. Sí, y hoy día también algo que se está viendo y que algo que quedó súper evidente con la pandemia es que no necesariamente todas las personas tienen que estar en terreno necesariamente trabajando. Antes te pensaba Claro. que el que no estaba en terreno no estaba agregando valor, el que no estaba en el cerro, el que no estaba en el norte, el que no estaba en el desierto, digamos. ¿Sí? Entonces, esos paradigmas han cambiado, que han hecho que se cambien las formas de hacer las cosas y que en minería se ha pegado súper fuerte, pero no necesariamente a lo mejor en otras Total. industrias. Gustavo Sánchez, gerente de proyecto senior de Auris Consulting. ¿Cuáles son los principales costos de la minería? Porque uno siempre escucha que el agua es un temazo y que Sí. la electricidad, el costo de la electricidad es otro costo relevante. Sí. ¿En dónde? ¿En dónde se usa tanta electricidad? En los procesos, en la operación de los activos, tanto en mina como en planta o en fundición, en las operaciones que también tienen fundición, pero es para la operación de los activos fundamentalmente, incluso el agua. Hoy día vemos que hay muchas compañías mineras que están implementando y poniendo en marcha plantas de desalinización de agua para inyección a procesos. Ahora, respondiendo a tu pregunta, claro, ¿cuáles son los principales costos operacionales en una faena minera? Costos, insumos, materiales, repuestos. Eso desde el punto de vista del OPEX, en el CAPEX, inversión en activos principalmente. Pero ahí vuelvo al tema anterior, o sea, productividad laboral es más, te pongo un dato, más del 20% del costo operacional de una operación minera es costo de mano de obra. Entonces, también es un costo no menor y cualquier mejora que uno haga en productividad laboral te va a impactar de manera importante en dimensiones mineras, en el fondo, en el tratamiento del costo unitario operativo. Sí, po. Gustavo, ¿cómo nos comparamos con otros países? Hace un tiempo atrás empezó a aparecer Perú como Sí. que tenía además mejores puertos y tenía electricidad más barata y tenía otras ventajas Sí. competitivas. ¿Nos está ganando? Perú está en etapas más tempranas del desarrollo minero que en Chile. Hoy día para las operaciones mineras hay pocos referentes en el extranjero que tengan el mismo nivel de desarrollo. Hay algunas operaciones subterráneas, por ejemplo, en Indonesia, que son muy cercanas a lo que pasa con Teniente, por ejemplo. Y en Australia, Canadá, Norteamérica, Estados Unidos y en África hay algunas otras operaciones también que son más comparables con el nivel de desarrollo que hoy día tienen. En Perú hay un montón de proyectos que están en desarrollo, que se vienen, digamos, la operación minera en Perú está creciendo fuertemente, pero hoy día está en una etapa más temprana de desarrollo que Chile, digamos. Ya, perfecto. Te quería preguntar respecto del tema de los traslados, que algo mencionaste y uno piensa siempre, por lo que uno ve, ¿no es cierto?, en el aeropuerto, en fin, que el tema logístico para la productividad minera es súper desafiante. ¿Lo tenemos bien resuelto en Chile? Sí, se está trabajando. ¿Es ahora, un tema? A lo mejor no lo es y es una percepción que tengo yo. Fue pero- tema, como mencionaba recién, para la pandemia. Para la Sí. pandemia, de hecho, a nosotros nos tocó desarrollar varios proyectos de remotización de puestos de trabajo. Que es lo que Claro. entonces, ¿cómo podemos seguir sin afectar los resultados operacionales, sacando la mayor gente de faena? Y eso reviste también un costo súper importante, el costo operativo de una faena minera. Todo lo que tiene que ver con los servicios a las personas, porque mientras más gente pongo en faena, necesito más transporte, más Claro. buses, más combustible, más casino, más hotelería en faena. Entonces, claramente ahora, en pos de mejorar la productividad, las compañías mineras se están cuestionando aquello. Entonces, sí es tema y se están estableciendo distintas maneras de cómo yo puedo, sin afectar los resultados de los procesos operacionales,
tratar de tener la menor cantidad posible en terreno. Ahora eso se está revirtiendo un poco, pero de todas maneras eso se mantiene y ya no es como era prepandemia, digamos. Gustavo Sánchez, ¿cómo el capital humano en Chile relacionado a la minería se educa bien en las universidades? ¿Tenemos buenos programas? ¿Tenemos buenos egresados? Efectivamente, sí, hay escuelas que tienen mucho prestigio e incluso las compañías mineras no solamente se nutren de personal profesional desde las universidades, Universidades de Chile, USACH, etcétera, digamos, sino que también tienen programas de desarrollo de operadores minas, operadores planta, mantenedores desde escuelas, liceos de las distintas zonas donde hay operaciones. Entonces, en Antofagasta, en Iquique, en Calama, en Copiapó, en Rancagua, etcétera, donde están los principales sitios de operación, hay mucha inversión de parte de las compañías mineras en desarrollar capacidad y desarrollar personas que posteriormente, en el transcurso de los años, puedan ser excelentes operadores, jefes de turno, mantenedores, etcétera, digamos, ¿sí? Oye, muy interesante el tema y me imagino además que forma parte de una inquietud no solamente del sector privado, sino que también del sector público, ¿o no? Sí, ¿Cómo ven ustedes efectivamente. justamente esa medición que se hace desde los dos sectores? Sí, efectivamente. O sea, el sector privado claramente tiene un montón de inversiones, pero también desde el sector público, Codelco y todo el aparataje atrás que lo apalanca también está fuertemente involucrado. Ahora estamos en un año que van a haber votaciones presidenciales, entonces ahí también hay un poco de incertidumbre respecto de qué va a pasar, pero seguramente la minería, como es súper resiliente al contexto país, digamos, va a seguir avanzando. Los proyectos no tenemos dudas que van a seguir desarrollándose, aprobándose, no van a bajar los niveles de inversión y es lo que todos esperamos para el desarrollo de la industria, digamos. ¿Qué necesita la industria minera desde la política? Yo creo que hay un tema que es súper importante que tiene que ver con la permisología, ¿sí? Con la aprobación de permisos para el desarrollo de proyectos, ¿sí? Y ahí hay un tema que no sé si ha sido piedra de tope, pero que puede ser más ágil sin duda, digamos, ¿sí? La aprobación de permisos para el desarrollo de proyectos tiene ciertas complicaciones, cierta burocracia, yo creo que podría ser bastante más ágil. Bien, muy interesante. Gustavo Sánchez, gerente de proyectos senior de Auris Consulting. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día en este espacio que se llama Visión Minera, dedicado justamente a hablar de estos temas tan relevantes para nuestro país. Y educar a la gente. Sí. A mí, partiendo por mí. Y a mí también. Sé demasiado poco de minería para que Chile sea un país minero. Para lo importante que es para nuestro país. Gracias, Gustavo. Claramente.